Saludos amigos de Contrapunto. Hoy tenemos una entrevista muy especial digo porque vamos a entrevistar a una importante abogada de El Salvador que tiene herencia también de alguien que fue un importante abogado de El Salvador. Me refiero a Omar Pastor, a quien conocí, fuimos amigos y él también fue amigo de mi padre. Y gracias a Dios, la herencia de dejarnos la amistad también con Tania es muy importante, pero no se trata esta entrevista con Tania Pastor em, como profesional, no se trata de amistad, sino que vamos a tratar un tema de, que nos ha aflorado en la realidad nacional, como es el caso de la masacre de la UCA, donde murieron asesinados seis eh, seis grandes personalidades de jesuitas y dos mujeres, una de ellas menor de edad. Tania, em, como abogada, cómo sentiste tú la noticia eh, que se dio ayer, que se dio hace unas pocas horas? eh, Acerca de que Alfredo Cristiani, expresidente de El Salvador, y el abogado Rodolfo Parker Soto van a ser sometidos a un proceso judicial por el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas y de las dos mujeres que fueron masacradas también. Es el 16 de noviembre de 1989. Gracias, Juan José. Bueno, un gusto, de verdad, un honor nuevamente estar aquí con Contrapunto. Y yo sé el aprecio de mi padre hacia usted y por supuesto hacia su papá. Es desde siempre, lo recuerdo. De hecho, este es el mes que yo lo celebro a él porque cumple años dos veces. Cumplía años el 2 y cumplía años el 10. El cumpleaños legal y el de verdad, ¿verdad? Pero además celebraba el Día del Maestro, el Día del Padre, el Día del Estudiante de Derecho. Así que en este mes que lo celebro a él, de verdad que esta ha sido, no solo como abogada, sino que quizás más como ciudadana, una noticia que de verdad celebré, que me enchina la piel solo recordarlo. No solamente que lo están sometiendo finalmente a un proceso en El Salvador, sino que además se le van a extinguir sus bienes en relación a otro tipo de conductas que cometió en el ejercicio del funcionariato público o de la función pública. De verdad que cuando se condenó al general Montano, sí, al señor Montano en España, eh, yo lamentaba muchísimo el hecho que tuviera que ser un país diferente a El Salvador, en donde por fin nosotros tuviéramos por primera vez justicia real en relación a esta masacre de la UCA y que no fuera El Salvador el que diera el ejemplo y sentara las bases para seguir dando ejemplos en esta materia después de haber declarado inconstitucional la ley de la amnistía y estar esperando una nueva ley de la reconciliación que cumpla con los parámetros que estableció la Corte de justicia, reparación, garantía de no repetición, verdad. Entonces, esto viene como por fin realmente alguien ha tenido el valor de poner las manos sobre la llaga más grande que tiene el país y que tenemos muchas personas. Yo personalmente no puedo decir que recuerdo todo de la guerra porque estábamos en una zona que no nos afectó mucho. Yo recuerdo que a mi casa se iban a vivir muchas personas siempre y escuchaba a lo lejos el bombardeo, pero no soy de la generación que la vivió en el medio o que la vivió de lleno
como yo sé que mi papá sí la vivió y por eso él tenía muchísimas anécdotas, pero yo sé que él incluso desde el cielo está contento con esta noticia y al igual que muchos salvadoreños, porque esto era como de todas las deudas país que se tiene y que han tenido todos los gobiernos, más que estar, porque ya escuché declaraciones, estuve buscando un poco de información, escuché declaraciones del mismo expresidente Cristiani que trata de alegar que esto es una persecución política, que él ni siquiera está involucrado en el informe de la Comisión de la Verdad, que ni siquiera está en España, etcétera, pero yo pensaría más allá de eso, sentemos en el banquillo de los acusados también a todos los que no lo procesaron a sabiendas que había demasiada información que lo involucraba directamente. Entonces, para mí, no solo como abogada, sino que como ciudadana, me llena de mucha satisfacción saber que por fin, por lo menos, vamos a intentar que se haga un poco de la justicia que nos merecemos y que nos deben y nos adeudan todos los gobiernos desde hace muchísimo, pero muchísimo tiempo. En la red de cooperativas Fedecases creemos en ideas como las de Nelson, que quería crecer su flota de lanchas y juntos cooperamos para hacerlo realidad. Tenemos soluciones para cada proyecto que te propongas: cuentas de ahorro, líneas de créditos y remesas familiares, pago de servicios y seguros para todos. Asóciate con los que creen en ti. Red de Cooperativas Fedecases. Ser dueño es lo tuyo. ¿Qué implica para un país juzgar por semejante crimen? Es el crimen de los jesuitas, solo de los jesuitas, es el crimen donde más jesuitas han muerto asesinados por problemas políticos. Entonces, ¿qué significado tiene para el país y bueno, para la justicia, para los derechos humanos aquí en El Salvador, que una persona que se ha considerado intocable ahora a responder? No sé cómo va a responder. Él no creo que venga aquí a enfrentar la justicia porque entendemos que está fuera del país, que está en Europa, en Italia. No sé si puede haber extradición, pero de todos modos, la figura de él está en el banquillo de los acusados y también con alguien que fue muy cercano a él, que es el doctor Rodolfo Parker. Así es, y es que esto también me imagino que estará en el corazón de todos los españoles que se quedaron burlados que el señor Cristiani fuera incluso excluido del proceso allá en España. Todos conocemos la información que existe sobre el lobbying político que se trabajó en El Salvador para excluirlo de procesos en El Salvador, como el que se realizó para excluirlo del proceso en España. Incluso eh, es información que por lo menos a mí no me consta que haya sido corroborada, pero aparece dentro de los informes que el señor que va de candidato yo no quiero hacer esto político porque me parece que la política ensucia todo este tipo de información, sin embargo está ligado, porque este señor, el ex militar, Luis, se me escapa en ese momento, Parada, que fue quien personalmente hizo el lobbying en España para evitar que fuera involucrado en el proceso donde ya fue condenado el señor Montano. Entonces, todo ese tipo de información que nosotros veamos que hay un Parker que ya no está en el país porque hace rato se fue y que vayan, esto es lo que se va a venir, vamos a tener una parte de la sociedad intentando hacer ver que esto es una persecución política del régimen actual, pero por otro lado estamos los que creemos que esto era, si acaso lo quieren ver como tendrá alguna dosis de persecución política, yo creo que la dosis más grande es de por fin justicia y que esto era necesario hacerlo hace mucho rato, porque cuando nosotros escuchamos las declaraciones de los testigos en España y escuchamos que el señor Parker destruyó una declaración que estaba siendo rendida en ese momento por un testigo y que no se le haya procesado en su momento, que ya no se le pudiera procesar después porque los delitos prescriben, pero cuando son delitos de lesa humanidad no deberían de prescribir y que entonces, ¿de qué sirve si ya no está?
pero por lo menos nos va a quedar la sensación de que hubo alguien en El Salvador que se preocupó por darle justicia en ese tema a todas las personas afectadas, porque al final no solamente fueron los jesuitas, no solamente fueron las víctimas de la guerra, es todo el país el que sufrió eso y fuimos estigmatizados. Entonces, que seamos el primer país, además, que seamos el único que haya pasado por algo, una masacre tan baja que incluso hablan, es decir, mataron civiles de la forma más cobarde posible y lo hicieron sin ningún tipo de remordimiento, lo planificaron, distribuyeron funciones, ejecutaron y después encubrieron el rastro, incluso hasta los testigos fuera del país fueron manipulados, fueron amenazados, fueron amedrentados, tuvieron que huir. Todo esto yo creo que por fin nos da una reivindicación como país para decir, bueno, tarda, pero ahí tenemos la justicia que llega. Y eso es un mensaje incluso para todo criminal en todo el mundo de todo tipo de delitos. Es decir, la justicia puede tardar, pero va a llegar. Entonces hay que tratar de mejor ir limpiando la casa en el momento en el que se va ensuciando, ¿verdad? Para evitar este tipo de cosas, porque al final es la imagen del país y gracias Tania, a esa investigación, pues ahora debe mejorar. Tania, ¿cuál es la causa real de que este tipo de crímenes, incluso hay más antiguos, como el de Monseñor Romero, como el de mi propio padre, Roque Dalton y Armando Arciaga, masacres que cometió el ejército La masacre en Mozote está calificada como la mayor masacre que se ha dado en tiempos modernos en América Latina, pero así como esa hubo otras masacres en los campos contra personas indefensas, niños y mujeres embarazadas, o sea, no había distinción. ¿Cuál crees? ¿Por qué venimos a tratar de resolver estas cosas después de 30 años? Y también masacres, quizás del lado del gobierno hubo en mayor cantidad o en mayor proporción, en mayor porcentaje, pero también los hubo del otro lado. Sí, Lo que así. sucede es que, Eso mismo estaba diciendo yo, por eso te decía que hay masacres, matanzas, por ejemplo, la que cometió Mayo Cibrián, que fue exactamente, a él en eso estaba pensando. es una cosa impensable prácticamente, debido a que la guerrilla luchaba precisamente contra esas cosas y viene también a cometer torturas, desapariciones, como es el caso también de antes de lo que fue clasificada como guerra civil, el caso de Roque Dalton, que su cuerpo Así es, está desaparecido y que por eso es un crimen de lesa humanidad. por Pero supuesto. ahorita todavía estamos esperando, después de 48 años de asesinado de Roque Dalton y Armando Arteaga, después de tantas décadas del asesinato de Monseñor Romero, Sí, y otros tantos feligreses, personas de las monjas sí, las norteamericanas, monjas norteamericanas. bueno, ¿qué me puedes decir? ¿Por qué tanto tiempo se ha tardado esto? En primer lugar, porque, bueno, sabemos que incluso había asesoría desde los Estados Unidos, había incluso bloqueo, porque al parecer habían personas involucradas desde allí mismo que estaban entorpeciendo las investigaciones, pero lo cierto es que es una realidad que ningún gobierno ataca su propia corrupción, o si lo hace de una manera demasiado leve, pero en este caso ha sido como una especie de tortura institucionalizada, sistemática, la que tuvimos en El Salvador en relación a la no persecución de los crímenes de guerra durante más de 30 años. Es decir, esto fue una planificación en los más altos niveles, por eso digo estatal, por eso digo institucionalizada y digo sistemática porque se vino reproduciendo gobierno tras gobierno, gobierno tras gobierno, y lo legalizaron incluso con una ley de amnistía y que, es decir, el FMLN existe por decreto y está bien, había que lograr la paz,
pero lo que pasó al final del día es que nadie rindió cuentas gracias a esa ley por todos los crímenes cometidos en el marco de la guerra. Y es que habían crímenes como por ejemplo esta masacre de la UCA, eso era un asesinato vulgar de lo más bajo que hubo contra civiles. Esto no era guerra, esto fue un asesinato planificado. Entonces, ni siquiera cabe decir que en el marco de la guerra fue entre las guerras, no, esto fue planificación. Es como que en la actualidad, digamos, nos estorba o la gente del gobierno diga, bueno, en este momento, en esta guerra que tenemos contra las pandillas, nos estorban los personeros de una ONG, no quiero decir nombres porque van a decir que estoy haciendo apología de algún delito, entonces mejor matémoslo, ¿verdad? O hay algún cura que esté pronunciándose, mejor es decir, eso era asesinatos crueles, inhumanos, es decir, delitos de lesa humanidad. Y el hecho que no se haya perseguido durante tanto año, que se haya incluso legalizado el perdón a este tipo de crímenes, nos convierte en lo peor en materia de derechos humanos, lo más sucio como país al encubrir este tipo de crímenes. Por eso es que celebro yo, a pesar que algunos no están de acuerdo con la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, que hace falta la ley de la reconciliación, esta asamblea nos la debe, pero yo sí la celebro esa inconstitucionalidad porque eso era perdón y olvido, y eso no debió ser así nunca. ¿Cómo va a haber perdón y olvido para los criminales? Y vamos a tener en el otro lado todas las víctimas que no tienen verdad, que no tienen reparación, que no tienen justicia, y que eso significa y se traduce literalmente en un no te garantizo que esto no vuelva a repetirse. Es la garantía de no repetición. Correcto. Entonces, como Estado estábamos, definitivamente creo que este es el primer paso, y que se seleccionen casos. No conozco las causas, pero podríamos atribuir a falta de recursos, especialmente porque como se trata de casos tan antiguos y tenemos casos, también muchos casos actuales, y una fiscalía deficiente en materia de recursos, deficiente en materia de preparación, porque recordemos que este es otro código, otras leyes que se aplicaban en ese momento, pero especialmente la cantidad de personal que se necesita para verdaderamente profundizar en todos estos crímenes de guerra. Creo que no es suficiente lo que se ha designado en la fiscalía. Es una unidad muy chiquita con gente demasiado capaz. Yo he visto conozco algunos de los fiscales, y de verdad que son personas de las que tienen más experiencia en la institución. Entonces yo creo que lo que necesitan es recursos, porque la voluntad parece que por fin ya está, y esa es la que siempre falta. ¿Sabes qué significa ser dueño? Es ser propietario de tu vida, de tus aspiraciones, de tus proyectos, de tu futuro. Es ser administrador de la más cariñosa empresa, tu familia. Ser dueño es superarse y hacer que otros se superen. Es abrir una puerta con mucha ilusión y en ese camino asociarse con otros dueños para cooperar y crecer juntos y demostrarte a ti mismo que tienes el valor de ser dueño. Por eso en la red de cooperativas Fedecases creemos en asociarnos con dueños de sus vidas como tú, ofreciéndote un sistema financiero ético que respeta tus derechos y participación con transparencia para ofrecerte créditos, ahorros, tarjetas de crédito y débito, remesas familiares, pagos de servicios y seguros, diseñados para sacar adelante tus proyectos y tus anhelos. Asóciate con nosotros y sigamos juntos el camino, porque ser dueño es lo tuyo. Red de Cooperativas Fedecases. Tania, esta asamblea nos debe una ley de reconciliación nacional que tal vez pudiera resolver la mayor parte de crimen sin que haya perdón y olvido. Así. ¿Por qué se ha tardado tanto esta ley cuando los diputados de la fracción mayoritaria han estado mostrando o diciendo, hablando de que tienen voluntad de que resolver estos problemas, pero sin embargo hay Hola. algo tan importante ahí que ha estado trabada? Ahora que está que ya va para el juicio, el señor Cristiani, que está con todo lo demás del otro caso que tiene también, creo que sería un buen momento para saldar esa deuda por parte de la actual Asamblea Legislativa. Es que lo que sucede también, hay demasiadas deudas. Yo vivo pidiendo, por ejemplo, una ley de ética gubernal, pero una de verdad, una con dientes,
y en reformas constitucionales. Nosotros necesitamos tantas leyes y todas urgen. El voto del exterior vino tarde, la ley se necesitaba hace mucho, pero bueno, ya la tenemos. Entonces, este momento es idóneo para recordarle esa deuda a la nueva asamblea y tal vez nos la dan de regalo a los salvadoreños antes de que termine su periodo, antes quizás incluso del propio 15 de septiembre y por qué no, pues ahora mismo en junio. Estamos en el mejor momento ya que se ha revivido todo este tema de la guerra, ya que se ha revivido o se ha abierto la posibilidad de sancionar a personas que tienen tremenda deuda con el Estado salvadoreño y con todos los ciudadanos salvadoreños. Es el mejor momento para regalarnos una verdadera ley de la reconciliación con esos 4 parámetros que la sala estableció en su momento y quizás ver la forma que se pueda retomar, porque ahí, como usted dice, Juan José, podemos resolver muchos de los casos. Incluso podríamos estudiar, quizás eso nos tomaría más tiempo, una verdadera justicia de restauración, una justicia restaurativa, es decir, hay posibilidades, hay. Lo que se necesita es la voluntad de sentarnos a hacer la ley y de que nos regalen una verdadera ley, no una ley en donde todo el mundo sale salvado, todo el mundo sale perdonado y por último, como siempre, las víctimas a un lado. No puede ser. Yo creo que ya es el momento, este gobierno, ya que con la guerra de las pandillas dice las víctimas son primero, aquí también las víctimas deben ser primero y las Así es. víctimas, estas víctimas fueron primero. Entonces yo creo que para mostrarles respeto hay que entregarnos esa ley y pronto. Bueno, Tania, eso ojalá se cumpla lo antes posible. He Bueno, estado viendo aquí el historial del informe de la verdad que se dio a conocer en 1993, en marzo, se dio a conocer. Desde entonces tenemos casos ilustrativos de cosas atroces, pues, y el y en ese primer, momento, Juan José, perdón la interrupción, pero en ese momento condenaron a 30 años ¿a quién fue? Al general Benavides. Bueno, no, ajá, no me recuerdo. Sí, sí, ¿verdad? 30 años, pero con la ley de la amnistía quedaron todos libres y sin procesos. Es decir, eso sí, se hizo para generar impunidad. ya. Bueno, pero lo que le quería decir es que el caso del asesinato o masacre de la UCA es el primero de los casos ilustrativos que toma la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, ¿verdad? Y imagínense ese primer caso, después de 30 años es que va a comenzar a desenredarse la madeja de injusticia que ha habido y de impunidad, sobre todo con que se manejaron los anteriores gobiernos y los anteriores instituciones de justicia. Y esperamos que ahora realmente funcione la justicia en El Salvador. Sí, y Seremos un felicitar a país todos los más, que también. seremos un país más libre, más para dedicarnos a construir a un país más próspero, un país Sí, que la población es lo que requiere, ¿verdad? Yo le sí, doy sí. las gracias, Tania, por haber aceptado esta invitación y espero tenerla en otras ocasiones para Claro, con mucho hablar gusto, va a de, ser siempre un honor. Y los que nos escuchan y los leen a ustedes, ojalá que se sumen a pedir que nos cumplan esta promesa de la ley de la reconciliación. ¿cómo no? Bueno, Tania, no sé Gracias. si tiene algo más que Eso, nada decir. más invitarlos a que se sumen, a que pidamos todos esa ley para de la reconciliación que nos deben. Yo creo que es el momento idóneo para eso. Bueno, ojalá nos escuche la sociedad. Yo creo que Ojalá. sí, yo creo que sí. Hay que tener También yo. esperanza Sí, y hay que tener mucha fe para, para que esto se cumpla. Bueno, así es. le Bueno, doy un las placer. gracias y que tenga buenas tardes.